11. La caída al fondo. El regreso a Baltimore fue agridulce. Sí, quizá ese sea el adjetivo que mejor pudiera describir lo que sentí al volver a entrar en aquella habitación en la que había conocido la versión más degradada de mí mismo unos cuantos años atrás. La misma en la que había pasado los últimos meses bonitos de mi vida junto a Sommer. Un año atrás. Era feliz por mis padres. Me había deshecho de aquella culpabilidad que me provocaba estar lejos de ellos, saber que sufrían. Me gustaba sentirme protegido, como lo había estado por Beth en Fireport, y ellos eran los mejores en esa tarea. Pero también había dolor, o, más que dolor, de nuevo, la sensación de estar perdido, de haber dedicado un año de mi vida a intentar encontrarme y no haberlo conseguido. Quizá la sensación de haberme estafado a mí mismo, de haberme hecho trampas al solitario, contándome esa historia de que necesitaba encontrarme en los lugares donde estaban más mis orígenes, cuando realmente quería hacer un imposible, borrarlos. Descubrir de repente que todo había sido un error, una broma pesada, que yo, en realidad, había sido hijo de una buena familia, que había muerto en un accidente de tráfico o algo así, que a los 6 años había pasado 2 meses con una familia de acogida, de la que me había despedido con lágrimas en los ojos porque habían sido maravillosos conmigo, y que había encontrado mi hogar, en una casa de Baltimore, en la que nunca había existido la mentira. ¿Sonaba bien? Sin duda. Pero esa no era la historia de mi vida. Nunca lo sería. La verdadera historia era una que empezaba y terminaba en Joseph J. Pond, en sus actos y en el dolor que había provocado en tantas personas que casi era imposible de cuantificar. Eso no era algo que se superara. En eso me había equivocado en mi huida por el país, en intentar superarlo, porque mi vida podía haber comenzado en aquel monstruo, pero no pensaba permitir que acabara también en él. Tendría que aprender a vivir con ello, y eso no tenía ni puta idea de cómo hacerlo. Aquel verano fue pegajoso en Baltimore, y más pegajoso aún para mi estado de ánimo. Me dolía ver que no avanzaba, y la ansiedad se apoderaba de mí cada día, e intentar vencer esa ansiedad me generaba más angustia, y así me vi encerrado en una espiral de destrucción que dio con mis huesos en el lugar que llevaba un año intentando evitar. Era un día de principios de agosto cuando toqué fondo. Era el día en el que hacía un año exacto que me había marchado de Virginia Beach, y la añoranza se cebó conmigo con saña. Echaba de menos aquella playa kilométrica en la que había sido tan feliz, aquel piso pequeño y caluroso, y de aspecto industrial, en el que viví un nuevo comienzo después de superar las adicciones que habían estado a punto de acabar con mi vida. Me acordaba de la facultad, de mis estudios, que estaban tan abandonados que ya ni siquiera sabía si algún día los retomaría. Pero en realidad no fueron todas esas cosas las que me hicieron tocar fondo. Lo que hizo que me despertara aquella tarde, con lágrimas empapando la almohada, después de una noche entera sin dormir, una mañana de apatía y una siesta que me dejó todavía peor cuerpo del que ya tenía, fue el recuerdo de Sommer. Di vueltas por mi habitación durante un par de horas, volviéndome más loco de lo que ya estaba, deseando golpear las paredes, aunque había aprendido a fuerza de huesos rotos que dar puñetazos no era la solución a nada. Lo había intentado todo en un año, y nada había borrado su recuerdo, ni había conseguido que yo encontrara algo dentro de mí que estuviera orgulloso de poder ofrecerle para volver a buscarla. Me pasaría toda mi vida así, soñando con alguien a quien no me sentía capaz de amar,
¿Qué solución tenía mi vida? ¿Mi desesperación? Solo una, la única que había conocido. Baltimore puede ser una ciudad perfecta cuando quieres hundirte en tu propia degeneración. Todas las familias tienen una oveja negra y todas las ciudades tienen un barrio para que se reúna el rebaño. Baltimore tiene varios. Un año de desesperación, un año sin noticias de Summer, un año de culpabilidad, de arrepentimiento, un año de desear poder volver atrás el tiempo para haber sido sincero con ella. Eso fue lo que necesité para mandar a tomar por culo 4 años y medio del trabajo más duro de toda mi vida. Me daba todo igual. Estaba en un callejón sin salida, del que no podía respirar. En un lugar oscuro, a unos cuantos años luz de aquel lugar oscuro en el que había pasado la mitad de mi adolescencia. Porque hubo un tiempo en el que mi mayor problema en la vida eran unos terrores nocturnos que me atormentaban. Y eso no era nada, absolutamente nada, comparado con la sensación desgarradora de haber perdido el amor de mi vida, de saber que jamás la recuperaría, porque no quería hacerlo, porque un padre al que ni recordaba le destrozó la vida, y porque yo estaba aterrorizado a haber heredado un solo gen de un monstruo que cometió los crímenes más atroces de los que jamás he tenido noticia. Arranqué la moto, sin molestarme siquiera en buscar el casco entre la marea de desorden sin sentido en que se había convertido mi cuarto en los pocos días que llevaba viviendo en él. Supongo que pensaba que, si la moto me fallaba y acababa con el cráneo hecho pedazos contra el asfalto, al menos podría descansar. ¿O no? Quizás solo me daba pereza hacer el esfuerzo de intentar encontrarlo. Ni eso sabía. Solo sabía que quería una copa. No, que necesitaba una copa. Recorrí las afueras de Baltimore con la vista puesta en lo que me rodeaba. Conduje por las calles, avenidas, plazas y parques que parecían cortados por el mismo patrón. Casas perfectamente pintadas. Jardines con un césped tan perfecto que podría jugarse la Super Bowl sobre ellos. Golden Retrievers correteando tras sus amos. Niñas con coletas. Adolescentes con ortodoncia. Madres con volúmenes. Padres con deportivos. Me costaba creer que un ambiente tan igual a aquel en el que me había criado me produjera de repente tanta repulsión. La felicidad ajena duele demasiado cuando dentro de ti hay desesperación. Noté que la respiración se me regulaba cuando me encontré en aquel otro ambiente, el que había conocido también años atrás. Personas solas, vagando, sin rumbo aparente, grupos cuchicheando, pasándose de mano en mano, un placer casi invisible, encerrado en una bolsita de plástico. Bares sin terrazas, reuniones ni entrada VIP. Aquellas calles en las que me había perdido, las noches en las que dormir no era una opción. Tantos recuerdos de tiempos mejores, de tiempos peores. Aparqué la moto cerca de la entrada a un bar que no dejaba lugar a error. Era exactamente el tipo de antro que necesitaba. Le di $5 a un yonki que me rodeaba por ahí, a cambio de que le echara un ojo de vez en cuando. No es que tuviera pinta de poder defender mi moto de ninguna amenaza, ni de querer hacerlo, pero al menos no sería él el que me la jodiera. Entré en el bar y reconocí el pestazo habitual, una mezcla de sudor, alcohol y humo de tabaco. Mucho humo de tabaco. Poca luz. Un camarero con aspecto de haber tumbado a cabezazos a muchos clientes impertinentes. Taburetes forrados en terciopelo granate. Y una selección de botellas que hizo que el corazón me empezara a latir al ritmo de la batería de un festival de metal. Me senté en el asiento más aislado que fui capaz de encontrar. No estaba yo para grandes conversaciones.
Saqué mi paquete de tabaco del bolsillo trasero de los vaqueros y encendí un pitillo con una calada profunda. Jugué con el mechero del cigarrillo entre los dedos mientras sentía el escrutinio del camarero sobre mí. Una cerveza. Cuando pronuncié las palabras, fui consciente de que no había vuelta atrás, de que 1621 días se habían esfumado con la misma facilidad con que el humo volaba por aquel local, haciéndose visible unos segundos bajo las bombillas de las lámparas bajas antes de desaparecer para siempre. Y un whisky, Jack Daniels, doble. Observé al camarero servir las bebidas. Le echó una mirada nada discreta a uno de mis compañeros de barra, uno con pintada habitual, y los dos sonrieron. Sabía lo que pensaban. Otro niño pijo jugando a ser malo en los barrios bajos. Me arremangué un poco la camiseta, una costumbre bastante patética que conservaba de la adolescencia, de cuando me tatué el antebrazo casi con la única intención de sentirme más respetado. Puede que entre los niñatos enganchados con los que me relacionaba, la táctica funcionara, pero en ese momento me hizo sentir aún más ridículo. El otro brazo lo dejé tapado, porque la visión de esas 4 líneas paralelas sobre mi piel dolía demasiado en aquellas circunstancias. Tendré que ver tu carnet de conducir, chico, me dijo, aunque ya había puesto las bebidas delante de mí. Controlé el ligero temblor que me produjo su visión para echar mano a mi cartera, antes de recordar 2 detalles que me hicieron estremecer. Que hacía 2 años que no llevaba mi carnet falso en la cartera y que ya no lo necesitaba. Tenía 22 años y hacía tanto que no bebía que ni siquiera me había acordado de que ya podía hacerlo legalmente. Era curioso que la primera copa legal de mi vida fuera la que viniera acompañada de una mayor sensación de prohibición. Le di un sorbo largo a la cerveza y volví a sentirme como cuando tenía 13 años, y Clay Peterson robó 2 latas de Budweiser de la cocina de sus padres. Las habíamos bebido entre 5 y tengo la sensación de que a todos nos pareció que aquel brebaje apestaba. Esa fue la primera vez que probé el alcohol y, en el fondo incoherente de mi alma, deseé que hubiera sido la última. El sabor amargo me trajo una oleada de bilis a la boca, y no se me ocurrió nada mejor para hacer que bajara que acompañado con un trago de whisky. Evité la arcada y me agarré a la madera pegajosa del mostrador para controlar los temblores. Me encendí otro cigarrillo por intentar disimular el malestar y porque la ansiedad me estaba matando por dentro. Quería beber y no quería hacerlo. Me daba asco el líquido tostado de mi vaso de whisky, pero sabía que con ese y otros 2 o 3, quizá pudiera olvidar la imagen de Summer con la sorpresa pintada en los ojos, con el dolor, la decepción, su imagen cayendo, su cabeza golpeándose contra el suelo de las escaleras de mi estudio, su sangre, mi pánico, olvidar. Mi voluntad se rindió al fin y saqué de la cartera un billete de $100. Lo dejé sobre el mostrador y esperé que el camarero se acercara a él como las moscas a la miel. O a la mierda. En esta parte de la ciudad, una cerveza y un whisky son algo más baratos que eso, me dijo, arqueando una ceja en mi dirección. Pero si incluye la propina, lo daré por bueno. ¿Crees que con esa propina podré pagar algo más que un whisky? Lo tanteé. ¿Coca? Directo al grano. Perfecto. Por ejemplo, acábate eso y vete al cuarto de baño. 2 minutos. No le hice caso en lo de acabarme la copa, que seguía actuando como una bomba de relojería en mi estómago. Pero sí me escabullí a la parte de atrás del local,
Esperé dentro del lavabo a que apareciera con los polvos mágicos que servirían para llevarse parte del dolor. Olía a orina y a mierda y a degradación. Y por un momento dudé si el olor lo desprendía yo mismo, en mi propia bajada al infierno. Pero te lo metes fuera de aquí. No quiero limpiar sangre del váter. Salí a la calle corriendo. Sabía que el camello, vara, camarero, me había escatimado una buena porción del gramo, pero ya arreglaría cuentas con él cuando volviera por más. Porque volvería. De eso me quedaban pocas dudas. Casi podía sentir ya el momento en el que la droga entraba en mi organismo. La aspiración profunda, la sensación del polvo descendiendo por mis fosas nasales, el regusto amargo en la garganta, frotarme los restos en la encía, sentirla insensible bajo la yema del pulgar. Una farola inoportuna, una de las pocas de la calle que habían sobrevivido al vandalismo, impidió que me metiera un tiro en la puerta. Me escondí en un callejón cercano que hizo que el olor de los lavabos del bar me pareciera perfume francés. Rebusqué una tarjeta de crédito en el bolsillo interior de la cazadora y dejé la bolsa de coca sobre la tapa del contenedor. Esparcí una buena cantidad de polvo. Daría para 3, 4 rayas. 5 años atrás, eso sería un entrante escaso antes de salir de fiesta. Pero, por un momento, me pregunté cómo me afectaría después de una abstinencia tan larga. De hecho, con media cerveza y un sorbo de whisky, me sentí algo borracho. Casi al instante, me reprendí por pensar. Si estaba renunciando a la sobriedad que me había costado tanto conseguir, era para poner mi mente en blanco. Deshice los grumos con la esquina de mi tarjeta de la biblioteca de la universidad y me la llevé a la boca para sentir ese sabor conocido en la lengua. Y entonces ocurrieron 2 hechos que me jodieron la noche, pero puede que me salvaran la vida. El primero, que mi móvil vibró en el bolsillo de mis pantalones. En el estado de ansiedad en el que me encontraba, lo normal habría sido ignorarlo. Pero no pude evitar pensar en Sommer. La conocía, o creía haberlo hecho, y algo me decía que haber cambiado de número no habría sido suficiente para mantenerla alejada si ella quisiera contactar conmigo. Y quizá ella también tenía esa cosa con las fechas que me volvía loco a mí. Tal vez ella también estuviera recordando que hacía ya 1 año que nuestros caminos se habían separado. Ese sonido de mi móvil hizo que mi corazón albergara la esperanza de saber algo más de ella. Aunque supiera que era imposible, aunque en el fondo quisiera olvidarla, tuviera que olvidarla. El mensaje no era de Sommer, era de mi madre. Previsualicé una foto en la pantalla del teléfono y la curiosidad me llevó a abrirla. En la imagen, mi padre posaba ante la cámara con una camiseta térmica amarilla fluorescente y unos pantalones cortos verde lima. El mensaje de mi madre decía: ¿te puedes creer que tu padre se haya comprado esto para hacer deporte? Desde que he vuelto a Baltimore, sabía que nos estaban esforzando por animarme, por hacerme reír, ambos, por poner todo su empeño en que olvidara el hecho de que había perdido para siempre a la mujer de mi vida, porque mi padre había arruinado la suya. Difícil tarea. Quizá ese mensaje habrá caído en el olvido si el segundo hecho que cambió el rumbo de aquella noche. Con la tarjeta de la biblioteca a medio camino de mi boca, me fijé en el nombre que figuraba en el reverso: estudiante Sommer Scott. Y todo empezó a dar vueltas. Sommer presente en aquel callejón infame, aunque solo fuera a través de un nombre impreso en un rectángulo de plástico, la coca sobre el contenedor, llamándome a gritos,
mientras yo solo podía pensar en que era un lugar muy parecido a aquel, con la cabeza encajada entre dos bolsas de basura y restos de saliva cayendo de la comisura de mis labios. Me había encontrado mi madre más de 4 años atrás, esa misma madre que ahora bromeaba con el nuevo perfil de runner de mi padre. No sé qué provocó el momento de lucidez, ni siquiera sé si fue cobardía o el mayor acto de valor de mi vida. Solo sé que mi puño izquierdo se cerró sobre la bolsa de cocaína, encerrándola como todos queremos tener a los demonios a los que más tenemos, mientras mi mano derecha temblaba con una rama al viento sobre la pantalla del teléfono. ¿Mamá? La voz me salió rota en cuando ella respondió a mi llamada. Mamá, por favor, ven a buscarme. Mi madre llegó en menos de 10 minutos después. 10 minutos que yo pasé sentado en el suelo del callejón, con la espalda apoyada en la pared de ladrillo, con la mente en blanco, porque sabía que, si la activaba, me lanzaría a la desesperada contra esa tapa de contenedor, en la que no podía dejar de pensar que había desperdiciado unos cuantos miligramos muy valiosos. Podía abrir el puño izquierdo, que mantenía apretado con una fuerza descomunal, porque su contenido luchaba con todas sus armas para liberarse, para liberarme, para atraparme. Logan. Mi madre pronunció mi nombre en un susurro y se agachó a mi lado. Me pasó el brazo sobre los hombros y me ayudó a incorporarme. No sé cómo lo hicimos, pero logramos llegar al coche entre mis temblores y los suyos. Condujo en silencio, despacio. Se dirigió a las afueras de la ciudad, a un mirador sobre el mar en el que había estado con Summer durante aquella semana que acabó de tan mal. No quise decirle que los recuerdos me estaban desgarrando por dentro, porque, en realidad, estaba tan roto que desde ya hacía un año que todo lo posterior me parecían rasguños superficiales. He bebido. Me decidí a hablar unos minutos después de que ella apagara el motor. Sabía que se estaba aguantando las ganas de llorar. Lo sabía porque la conocía y también porque la luna se reflejaba en las lágrimas que esperaban sentadas sobre su párpado inferior. Lo sé. ¿Tan mal vuelo? Intenté bromear, pero se me dibujó una sonrisa amarga. No hace falta que vuelas. Me miró. Creo por primera vez en la noche y esbozó una sonrisa. Aunque la verdad es que apestas. Ya me imagino. ¿Mucho? ¿Qué? Que si has bebido mucho. Se me rompió el alma cuando la escuché preguntarme con esa calma por algo que sabía que la destrozaba. Nadie, ni siquiera yo, habría sufrido tanto durante mi rehabilitación como mi madre. Media cerveza y un trago de whisky. ¿Y qué vas a hacer ahora con eso? Señaló mi brazo, pero no la entendí. ¿Con qué? Con los tatuajes. ¿Los borramos y empezamos de cero? Aunque sus palabras fueron duras, el tono era suave. Nunca te dije lo que significaban. Sé la fecha en la que te los hiciste. Y es un día que no se me olvidará fácilmente. El día que entré en el centro. Sí. Su voz se perdió en la penumbra del coche y tardó mucho rato en volver a hablar. ¿Una cerveza y un whisky hacen que tengas que empezar a contar los días desde cero? Media cerveza y un sorbo de whisky. Me defendí. Es igual. No quiero justificarme. Mañana llamaremos a tu mentor y que él nos diga cómo proceder. Sí, será lo mejor. Me fijé en mi mano izquierda,
y decidí hacer la versión completa de mi confesión. Hay más. También lo sé. ¿Cómo? Porque si solo hubieras querido beber, habría sido el supermercado más cercano. Lo que tienes en esa mano. Hizo un gesto vago. Supongo que es más difícil de conseguir. Abrí la mano y se la mostré. El polvillo de la coca se me había colado entre los dedos y el plástico brillaba, delator, en el interior del coche. No tuve que mirarla para saber que estaba temblando. Todo mi cuerpo lo hacía. Nunca, ni en los momentos más bajos de mi vida de yonki adolescente, había dejado que mi madre viera nada. Ni las bolsas con coca que guardaba en cada rincón de mi cuarto, ni las botellas de whisky que me ayudaba a pasar la noche en casa cuando no encontraba un plan al que unirme cuando el dinero para una velada de fiesta se desmadraba o escaseaba. Ni siquiera me gustaba fumar delante de ella porque, aunque me hubiera convertido durante años en la pesadilla de cualquier padre, en el fondo odiaba decepcionarla. Y ahora, de repente, había puesto una bolsa de cocaína a 30 centímetros de su cara. Ven, vamos, me dijo en un suspiro mientras abría la puerta del coche. La seguí y nos acercamos a la orilla del acantilado. Ella se quedó mirando al infinito y yo no pude evitar fijarme en su cara, observándola de reojo. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. No lo sé. Se me volvió a romper la voz y noté las lágrimas abrazándome los párpados. ¿Cómo se sigue adelante después de lo que he averiguado, mamá? ¿Cómo se sobrevive a una idea de que tu padre fuera un monstruo que violó, asesinó y probablemente hizo que yo lo viera todo? Tu padre se llama Bruce y está esperándonos en casa. El otro ser no se merece que lo llames así. Su gesto se endureció por primera vez y yo me arrepentí de mi lapsus, aún sin tener muy claro si eso era lo que había sido. Y la respuesta a tu pregunta es paso a paso. Paso a paso. Parece demasiado fácil. No, mi vida. Se volvió hacia mí y me apretó el pelo de la cara, en un gesto que recordaba verle desde que tenía 10 años, y empecé a negarme a llevar el pelo corto. Es dificilísimo, lo más difícil que tendrás que hacer en toda tu vida. El hacerte cargado con una mochila que no te merecías y que pesa más que la de nadie que conozca. Me encantaría arrancártela y cargármela yo a la espalda, pero es imposible. Solo sé dos cosas. Una, que las personas que caminan ligeras y las que cargan con mochilas de 2 toneladas, en realidad avanzan el camino de la misma manera, paso a paso. ¿Y la otra cosa? Que eso, volví a señalar mi mano que aún se cerraba sobre la bolsa. Es una piedra más en la mochila, una que va a hacer que pese muchísimo más, tanto que no podré seguir caminando. Me quedé unos momentos pensando en sus palabras. Y sin dedicarle ni medio pensamiento más, abrí la mano. La leve brisa de la noche hizo volar el plástico, y yo mismo eliminé los restos chocando una mano contra la otra y frotando las palmas contra la tela de mis pantalones vaqueros. Vi desaparecer lo que apenas una hora antes había sido mi mayor objetivo de deseo, y quise salir volando para recuperarla. Y a continuación recordé retazos de las interminables sesiones de terapia en el centro y me sentí orgulloso de lo que acababa de ser. Te quiero muchísimo, Logan. Tu padre y yo te queremos muchísimo. Ya lo sé, mamá. Me lancé a sus brazos y dejé que todas las necesidades se saciaran. La suya de abrazarme, de retenerme, de no soltarme en un mundo lleno de amenazas. La mía de ser querido,
de saber que aún tenía un abrazo en el que refugiarme, aunque siguiera sintiendo que llevaba dentro los genes de un demonio. Nos metimos en el coche, entre lágrimas que ya no me molestan disimular. Hubo un tiempo en el que me avergonzaba llorar delante de mis padres, pero 11 meses en rehabilitación, con 2 sesiones de terapia familiar a la semana, un intento de suicidio y una sobredosis hacen maravillas para quitarnos de dentro el miedo a expresar los sentimientos. ¿Por qué me has llamado esta noche?, me preguntó mi madre cuando ya estábamos en el garaje de casa. Porque no podía volver a destrozaros la vida, reconocí con el pánico abrazándome la voz. Esta noche me dormí en el sofá del enorme dormitorio de mis padres, arropado por una manta y sintiéndome de nuevo como el niño de 11 años que solo abandonaba el temor cuando se dormía mecido por los ronquidos suaves de su padre y la respiración compasada de su madre.